Varias gente me ha estado llamando, amigos, conocidos, ex clientes, para que lamentablemente les explique exactamente qué es lo que está pasando con esta cooperativa de ahorro y crédito COPE Servidores y qué significa esto de una intervención por 30 días ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es como el ente rector o junta directiva de las superintendencias, a solicitud de la SUGEF, que es la que se conoce como la Superintendencia General de Entidades Financieras, que tiene la responsabilidad por ley de inspeccionar, supervisar a los intermediarios financieros, es decir, aquellos que captan recursos del público para colocarlos por cuenta y riesgo propio del intermediario en distintas actividades como inversiones en títulos valores o créditos, que es el principal activo, sea personales o sea empresariales. Entonces, con ese propósito, Economía Hoy, mi persona se dio la tarea de investigar un poquito más para explicarle en detalle a la gente qué es esto. Bien, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, conocido como el CONACYT, en su sesión de junta directiva del 13 de mayo de este año y que fue publicada en estos días en la Gaceta, eh, vino a emitir una resolución que de inmediato resumo. Se fundamenta el CONACYT en un informe de la superintendencia, su jefe en adelante. Es un informe que tiene fecha 22 de enero del 2024, donde detectó una serie de irregularidades muy puntuales en esta cooperativa. No se supone que esto se repita en el resto del sistema financiero, porque tanto el CONACYT como la SUGEF públicamente han informado que han hecho las pruebas de estrés y que el sistema en sí es sólido y es estable, que es la responsabilidad que les manda la ley, sino que en este caso en particular, lamentablemente, hubo mala gestión, mal gobierno corporativo, que es la responsabilidad que tienen los directores y la alta administración de identificar los diferentes tipos de riesgo que en esta actividad son altísimos, para conformar comités que vigilen esos riesgos, los supervisen, los monitorean, los midan y tomen las previsiones correspondientes precautorias para minimizar esos riesgos. Pues en este caso, lamentablemente, la gestión, la administración, el rol de la Junta Directiva en gobierno corporativo, la idoneidad de los directores y de la administración de la cooperativa fueron insuficientes, y por eso ordena el CONACYT de inmediato intervenir a COPE Servidores. Eh, Especialmente este problema de la cooperativa eh, obedece a que en términos populares hicieron Chinese accounting, o sea, que falsificaron los datos y entonces el principal activo donde se colocan los ahorros del público son de mala calidad y ellos los mostraban maquillados, con merula decimos, mostrando una categoría de riesgo que no era real. Entonces, la calidad y la razonabilidad de esos datos que se metían en los sistemas de información que se le mandaban a la SUGEF eran falsos. Dice el informe de SUGEF para el periodo de enero 2022 a agosto 2023. O sea que hasta ahí se hizo la foto. Quiere decir que de agosto 2023 a hoy, con la intervención de la SUGEF, lo que van a hacer es, como el médico, revisar si ese paciente sigue teniendo muertos en los armarios. O sea, si hay más créditos malos, si esa cartera de crédito que se reporta no es lo que los números dicen que es. Y con base en ese informe, para los faltantes de enero 2022 a agosto 2023, la SUGEF y el CONACYT los obligaron a cambiar los estados financieros que habían remitido del año 2023 para realizar los ajustes en la información financiera que no correspondía a la realidad. Esto es serio porque esta cooperativa tiene en libros
o tenían libres al 31 de diciembre de 2023, según los estados auditados, que los hace una firma que se llama Crown, pero que ellos sí emitieron una opinión calificada en el sentido de que precisamente llamaron la atención que el nivel de estimación para la cartera de crédito, o sea, las reservas no eran suficientes y que ellos no podían emitir opinión limpia porque no tuvieron toda la información a mano para poder satisfacerse en cuanto a la validez de esos números. Entonces decíamos que los activos totales, los recursos totales que están invertidos ahí son 1.554 millones de dólares, de los cuales la cartera de crédito es como un 70%, 1.105 millones de dólares. Eso es posible gracias a que esta cooperativa captó del público, de los bancos privados, estatales, locales, multilaterales y, ojo, del Banco Central. En el caso del Banco Central hay que hacer la observación importante que hay cerca de una cartera de 27.000 millones de colones que corresponde al programa de crédito que el Banco Central había sacado a una tasa de interés muy baja para ayudar a los deudores afectados por la pandemia, pero pedía al acreedor, en este caso a la cooperativa, garantía de títulos valores. O sea, esa cartera tiene privilegios. Y la otra cartera del Banco Central, que son cerca de 59.000 millones de colones, son fondos que obtienen los intermediarios en el mercado integral de la liquidez, como su nombre lo dice. Cuando tienen problemas de flujo de caja, van y ahí terceros, sin saber quién está pidiendo la plata, les prestan. Y como es liquidez, las tasas de interés son muy atractivas, pero claro, para poder entrar en el MIL, como usted no sabe quién es el deudor, entra a ciegas, pide garantía de títulos valores del gobierno. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, la exposición del Banco Central de Costa Rica por 86.000 millones de colones, que esas cifras cuesta digerirlas, digamos, en colones, obedecen a casi 166 millones de dólares de obligaciones de la cooperativa con el Banco Central, pero que son tomados con garantía de bonos de gobierno de Costa Rica y que incluso son descontados, o lo que llaman en inglés un haircut, se les descuenta según las condiciones de mercado. Entonces ahí no debería haber ninguna probabilidad de pérdida, pero es importante que se diga porque en el diario Extra se publica hoy un cuadro, pero no se dice qué garantía tiene el Banco Central. Para mí es el acreedor privilegiado definitivamente y que no va a perder un 5. El resto, lamentablemente, de ahí, si no tenían garantía, ahora van a tener que esperar. Por lo siguiente, veamos qué halló, qué encontró la superintendencia. En primer lugar, errores e inconsistencias que llevaron a reclasificar, oigan esto, 11.400 deudores de crédito con 15.000 operaciones de crédito. O sea, yo no había visto esto en la historia financiera costarricense, para un saldo total de cerca de 24 millones de dólares, que equivale más o menos con un saldo total de 235 millones de dólares, que equivale como al 23% de toda la cartera de crédito, los cuales estas operaciones no fueron reportadas por la cooperativa como operaciones modificadas en el periodo que corresponde, ni tampoco fueron reclasificadas, lo cual significa que tenían obligación, si estaban atrasadas y sabían de antemano eso, la alta administración, de reclasificarlos a categorías de mayor riesgo, de no pago. Y lo hacen porque entonces con eso evitan que tengan que absorber un gasto por cartera mala o por incobrables, y que entonces eso castigue la utilidad y la imagen de la cooperativa. Y tuvieron que sustituir los estados financieros del año 2023
y los obligaron, oigan esto, a pasar un gasto por incobrables por 60 y resto millones de dólares. Ahora les voy a dar la cifra precisa, para que entonces los números empezaran a reflejar lamentablemente la triste realidad. Entonces decía que esos activos por 1.554 millones de dólares y la cartera de crédito de 1.105 millones que está metida ahí en los activos totales, es posible gracias a que se captaron 1.350 millones de dólares de ahorros y de créditos de bancos. En mis tiempos de BAC siempre decíamos, uno no puede prestarle a otro intermediario financiero. Para esa gracia yo le presto directamente al deudor al cual este intermediario le presta. Porque si no, a mí me pasa como acreedor de la cooperativa, digamos, todo el riesgo financiero que él está tomando. Entonces él absorbe los ingresos, se come la piña y al que le duele la panza al final es al acreedor. En este caso, lamentablemente, los bancos del Estado vuelven a mostrar ahí una cartera mala. Los bancos privados también vuelven a tener una cartera mala. Eh, Bancos del exterior y bancos multilaterales. Pero en esto, por mejor que sea el banco, recuerdo el caso como si fuera ayer de Jamberg, cómo Samuel Yankelewicz nos engañó, igual a todos los bancos del planeta, se les puede engañar si resulta que la información financiera, ¿verdad?, en la cual uno confía, no es fiable. Y entonces eso corresponde a un delito, eso es una estafa que ahora el Ministerio Público, de acuerdo a lo que dice el CONACYF, debería proceder. Y entonces este ajuste lo que hace es que, bueno, y el patrimonio, los recursos puestos por los dueños de la cooperativa son 206 millones de dólares. Vean que es una actividad sumamente endeudada. O sea, la ley permite que por cada dólar usted pueda captar recursos del público, ¿verdad?, absorber ahorros hasta 12 veces. En este caso, ellos tienen un patrimonio de 200 y pudieron captar 1.348 millones de dólares, como 7 veces a uno. Y por eso esta actividad de intermediación financiera es de naturaleza pública. Tiene que estar muy supervisada por ley, por reguladores, por auditoría interna, por control interno, por los comités de riesgo, por la auditoría externa. Y aquí yo sinceramente digo, y sé que no es fácil, esto se venía dentro de los corrillos hablando, sospechando desde hace como 3 años, 4 años. Y hasta ahora que se actúa, pues en mi criterio, entre más tiempo pase y hace bien el CONACYF de intervenir ya, el desangre continúa. Luego encontraron insuficiencia o faltantes de estimaciones para que, según lo reportado, les hacía falta agregar 2.2 millones de dólares más de estimaciones para incobrables. En tercer lugar, hubo inconsistencias en la información, en los reportes que mandaban a la SUGEF. Reportes de crédito mal informados a la SUGEF por 13 millones de dólares que fueron reportados por COPE Servidores en ese periodo como operaciones refinanciadas y luego sufrieron hasta 3 o 4 prórrogas más que no fueron informadas a la SUGEF, prórrogas o readecuaciones de créditos, lo que obviamente evidencia que había debilidades significativas en la administración del riesgo de crédito, que es el riesgo más viejo, el más conocido de todos, de esta entidad. ¿Y qué hace? Que sea muy difícil, si la información es falsa, de ahí uno no puede decir realmente cuál es la calidad, la probabilidad de recuperación de esos créditos hasta que, como Santo Tomás, uno no vaya y meta el dedo y diga, este sí es el mechudo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo ahora la interventora, la pregunta que me hacen. La responsabilidad de ese equipo que entra ahí es muy grande, porque en 30 días tienen que abrir todos los armarios, agarrar toda la información y meter el dedo en cada línea y ver si las inversiones, el efectivo, el crédito personal, los edificios,
los activos de mobiliario, las computadoras, los sistemas, valen lo que los libros dicen que valen. Y si no, ahí viene el problema. Tienen que empezar a absorber pérdidas que se van contra las reservas, si es que las tienen, luego el patrimonio, y luego se van contra la cartera. ¿Cuál cartera de crédito? No la que tiene garantía real de títulos, valores, hipotecaria, prendaria, como en el caso del Banco Central. De ahí se van contra la cartera fiduciaria, que lamentablemente son las captaciones del público, que en su mayoría son casi 950 millones de dólares, y se van contra los préstamos de los bancos estatales, de los bancos privados, de compañías de arrendamiento financiero que les habían alquilado cuestiones, y créditos internacionales y locales. En cuarto lugar, inconsistencias en el reporte de capacidad de pago en cuanto a que sí se puede atender la deuda. Se identificaron, oigan esto, 15,000 operaciones de crédito que fueron readecuadas, reestructuradas, refinanciadas, pero no se reportaron así por COPE servidores, sino que se reportaban al día. O sea, es un muerto que usted lo perfuma, ¿verdad? Lo viste, le quita los algodones de la nariz y parece que está vivo, pero simplemente para engañar. Está más muerto, ¿verdad? Eh, que alguien que ya vivió el siglo pasado. Eh, Además, la mayoría reportaron 15,000 operaciones de crédito en el mejor nivel de capacidad de pago, que es el nivel 1, a pesar que la misma entidad supervisada tuvo que hacer readecuaciones de esas carteras, pero no la informaron. Y ahí sí, no hay nada que hacer, no hay control interno que funcione, hay una mala intención de la administración. Luego hubo inconsistencias en reporterías enviadas a la SUGEF, como el reporte de cuotas de crédito atrasadas, como el reporte de tipos de crédito, la naturaleza de los créditos, los deudores, en el reporte del deudor para una misma operación, en la fecha de amortización o pago y en el saldo de crédito. O sea, mala información. Además, se encontraron 3,500 operaciones de crédito con inconsistencias en el reporte de pagos atrasados y 1,800 operaciones con cambios no reportados significativos en el reporte de garantías reales que redujeron el gasto de incobrables. O sea, lo que se interpreta de ahí es que no habían garantías reales, y cuando hay garantía real se reduce el gasto que hay que hacer por incobrables, y entonces ahí lo que se hizo fue con intención para reducir las pérdidas. Y entonces con eso, claro, la SUGEF tiene que informarle al CONACYT: corra, chavalo, porque el banco se está muriendo, o la cooperativa se está muriendo. Hay que intervenir ya, y la primera acción que hace el interventor es decirle a la alta administración y a esa junta directiva: váyase para la casa, ¿okay? Y tienen el poder de despedir a la gente, ya sea temporalmente o permanentemente. Entonces, en conclusión, lo que vemos aquí es una mala gestión que hace que en libros ellos hubiesen reportado una utilidad neta de $5,900,000. Entonces decía que reportaron una utilidad neta irreal en libros de casi $6,000,000, con un gasto, según ellos, de estimación para incobrables, oigan esto, de $925,000. Es que es como parecido al caso Jambert, idéntico. Y la realidad, conocida por alta administración, y se supone que el consejo directivo daba una pérdida en el 2023 cercana a los $50,000,000, para ser precisos, $48,500,000, porque tuvieron que pasar un gasto por estimación, ahora sí aquí preciso, de $54,000,000. O sea, la calidad de la cartera que esta gente reportó no era para pasar un gasto de menos de $1,000,000. O sea, era 50 veces más mala esa cartera de crédito. Repito, esto es en un periodo, según lo que entiendo yo, de este informe publicado en la Gaceta de ayer, de la SUGEF, que es un periodo no hasta el día de hoy,
sino que es un periodo que, de acuerdo con lo que inicialmente dice el informe, cubre nada más de enero de 2022 a agosto de 2023. Y si estoy equivocado, pues entonces la SUGEP debería aclarar esto, porque hoy la gente que pobremente está, muchos confiaron en esa cooperativa sus ahorros de toda una vida para pensión, para herencias, para salud, para negocios, y ahora están en la congoja que los ahorros y los préstamos están congelados. Nadie puede retirar platas. Entiendo que autorizaron nada más lo que es planillas, y entonces entran en una gran incertidumbre. ¿Qué más importante de este informe? Bueno, dice la SUGER, obviamente, que esta gente actuó con negligencia en la gestión de la cooperativa, ocultando la información de calidad de cartera, de utilidades, de estimaciones, de la suficiencia patrimonial, o sea, la capacidad que tiene el patrimonio, los recursos de los dueños para cubrir las actividades en las cuales pusieron esos recursos según las ponderaciones del riesgo. No es lo mismo prestar con una garantía de casa de habitación que prestar a pura fianza, a crédito personal a pura fianza. De ahí ni la casa del perro aparece a nombre de la persona. Tampoco es que todos los créditos tengan que ser con garantía real. Para eso está el banquero, para eso está el intermediario. Tiene que tener capacidad de análisis objetiva de la capacidad de pago que tiene el deudor. Y para eso hay una serie de herramientas de análisis. Luego lo que dice la SUGEF es preocupante, porque argumentan que el riesgo de crédito durante el primer trimestre del 2024, en vez de verse reducido después de llevarse ese bombazo de un gasto de 50 y resto millones de dólares histórico, que no he visto así de un solo golpe en Costa Rica, más bien se ha venido incrementando con una mayor morosidad de las nuevas cosechas, o sea, de las nuevas colocaciones. Quiere decir que la matriz, ¿verdad? Que el modelo de selección de riesgo nunca lo ajustaron. O sea, ahí había mano peluda y entonces estaban como open bar, o sea, bar abierto, al que llega tome, y ahí pues nada se puede hacer. Y de nuevo empieza a haber dudas en cuanto a la calidad de ese portafolio, entrando la cooperativa entonces en lo que técnicamente se llama un grado de irregularidad de tipo 3, en cuanto a que la administración por parte de la cooperativa pone en riesgo, obviamente, la seguridad y la solvencia. ¿En perjuicio de quién? De ahí, al perro flaco se le pegan las pulgas. De los pequeños ahorrantes. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. Esa es la dimensión de exposición al riesgo con los depositantes, con los ahorrantes, que con un tipo de cambio apreciado de 500 pesos, digamos, estamos hablando de 500.000 millones de colones. O sea, es una cifra mayor. Las proyecciones que hace la SUGEF, lamentablemente, hacia adelante, pues evidencian que la cooperativa más bien se va a ver agravada su situación, y por esa razón tienen que ser intervenidos de acuerdo a lo que manda la ley del Banco Central, al tener una suficiencia patrimonial que ya cayó por debajo del mínimo. Esto es el mínimo patrimonio, plata de los socios, que tienen que tener en comparación a los riesgos que han asumido. Ese mínimo es un 10% de todos los activos en riesgo, y ellos ya tienen, la cooperativa hoy, 8%, o en la proyección de la SUGEF. Y por esa razón hace posible que en el corto plazo, muy posiblemente, muy probablemente, si la cooperativa hubiese seguido siendo administrada por esta gente, las pérdidas por incobrables, por solvencia, hubiesen puesto en riesgo la estabilidad financiera de la misma. La misma cooperativa, y eso es lo contradictorio, reconoció una gestión antes de la intervención deficiente. Incluso hasta ella misma activaron un proceso de revisión, investigación, auditoría forense, que llaman, que ve los muertos, lo cual está en un proceso, post se llama, forense, la cual está en un proceso de ejecución, y eso pues afecta los intereses legítimos de los ahorrantes o los inversionistas
y de la estabilidad en el resto del sistema financiero, y por esa razón se justifica la intervención. Y pues quizás aquí el aprendizaje, porque de esto no enseñan en el INCAE, en Harvard, en Boston, en Oxford, no, esto hay que vivirlo en la práctica. La negligencia de la administración, de la alta administración, de cualquier entidad en todo el mundo, y de sus cuerpos directivos y de su estructura de gobierno corporativo, permite ocultar los problemas, los muertos, y hacen que sea imposible una actuación preventiva de manera oportuna, dejando en evidencia que aquí hubo pues mala intención, según la SUGEF, en cuanto a la forma en que se ha manejado y se pone en peligro la seguridad y la solvencia de la cooperativa. Pues la SUGEF obviamente termina recomendando intervenir, y CONACYT me imagino que les dio un infarto y de inmediato toman el acuerdo. Al corte de abril 2024 se presenta un nuevo incremento, dicen, para estimaciones de crédito. Hay una cartera nueva de 24 millones de dólares más que hay que provisionar, y se proyectan unos 16 millones de dólares más para los meses que vienen. A esa fecha, la pérdida de enero a abril 2024, en 4 meses, es de 30 millones de dólares en 4 meses. Y en todo el periodo 2024, yo les acabo de decir que los datos reales de utilidad fueron una pérdida de 48 millones de dólares. O sea que estamos hablando que a ese ritmo de 30 millones por 3, hubiesen tenido que pasar 90 millones de dólares más de pérdidas si la gestión hubiese seguido como venía. Ahora la esperanza es que el interventor pues haga un cambio y logren rescatar y se pongan detrás de los deudores para asegurarse que no haya más de un vivillo que diga, es que yo quería pagar, pero como la cooperativa fue intervenida, yo creí que no tenía que pagar, haciendo más grande el hueco. El CONACYT entonces ve el informe y le ordena a la SUGEF de intervenir de inmediato en la cooperativa en un periodo de 30 días para que hagan el análisis correspondiente y poder emitirle a los ahorrantes cuál es la verdadera situación financiera de la cooperativa y de las distintas cuentas, cuál es el dato real. Y recomienda un plan para regularizar la situación si es que, ojo, esto es importante, si es que se concluye que lo que queda de activos buenos son suficientes para seguir cubriendo las pérdidas esperadas. Y si no, lamentablemente, debe procederse a un proceso de liquidación ordenada de sus activos, que es el peor de los escenarios, porque cuando a uno le dicen de que le quedan tantos días y que tiene cáncer, ya nadie lo salva, y entonces todos los días que pasan son menos valores de los activos buenos, y el nivel de pérdidas, el porcentaje de los ahorros que se pierde va subiendo en el tiempo. Dios quiera, ojalá, por el bienestar de estos miles de ahorrantes, que ojalá Dios quisiera que el interventor y su equipo determinen que las pérdidas que hacen falta reconocer no son de una dimensión tal que puedan tragarse el patrimonio, si es que queda algo del patrimonio a estas alturas, que era de 200 millones de dólares, la estimación para incobrables que era al 31 de diciembre 33 millones de dólares, y si eso es así, pues se salvarían los ahorrantes y los bancos que le prestaron plata. Pero si las pérdidas siguen creciendo al ritmo de lo que tuvieron que pasar, 50 millones de dólares en un solo año, y ahora en 4 meses llevan 30 millones, de ahí no hay patrimonio, no hay reserva, y se empieza a comer entonces los saldos de principal, ¿verdad? De las operaciones activas. Las consecuencias de que se intervenga una entidad, me preguntaba alguien en Economía Hoy. Mire, cuando se interviene un ente, cualquiera que sea, de inmediato se prohíbe, se cierra la llave, o sea, no se pueden dar nuevos créditos, se paraliza la entidad, ni tampoco se pueden hacer nuevas prórrogas, refinanciamiento de la cartera de crédito, sin la bendición del equipo de la SUGEF. Es una garantía para los ahorrantes. 2,
Ningún bien de la cooperativa, y eso lo protege, la ley protege a la SUGEF, tiene esa facultad, puede ser embargado ni rematado, ¿verdad? En un proceso, digamos, concursal. Eh, Esto es que se meta a intervención judicial o un convenio preventivo de acreedores, que mucha gente lo hace, y en un proceso concursal lo que pasa es que entonces las obligaciones se congelan y al revés, si el deudor tiene probabilidad de sobrevivir, lo dejan seguir administrando sin pagar intereses hasta que se recupere. En este caso, pues eso legalmente no es posible. Se prohíbe, obviamente, la distribución de excedentes de la cooperativa a sus lamentablemente pobres afiliados, o sea, también se prohíben que cómo se van a autorizar bonos, incentivos para los ejecutivos, jamás. Cuarto, el interventor es su obligación reorganizar. Vean la responsabilidad de Marco Hernández, amigo interventor. Tiene que reorganizar la cooperativa en estos 30 días, lo cual incluye separar, ya sea temporal o totalmente, a cualquier funcionario o a cualquier director. Al menos eso. Y debe convocarse de inmediato a una asamblea de asociados, ¿verdad? De ahí, con la esperanza de que se propongan aumentos de patrimonio o aportes, si es que la recapitalización de COPE Servidores es viable. Pero de ahí, yo no puedo engañar y tengo que ser transparente en esto. ¿Qué ser humano racional, sabiendo lo que acabo de decir, que es público, que está en la Gaceta, no estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Va a poner un 5 más, hasta tanto no sepa de parte del interventor si esta cosa tiene viabilidad o si esta cosa hay que liquidarla con X porcentaje de pérdidas. Bueno, bien, espero que con esto, lamentable, sí, lamentable, porque de esto todos los años, de toda mi vida, 30 años en banca, tratando de enseñar las reglas de oro. Mire, no se vaya solo por la tasa de interés que le están ofreciendo por sus ahorros. Su plata le ha costado mucho a usted hacerla. Entonces piense muy bien, y si usted no entiende, ¿verdad? Busque un asesor, porque a mayor tasa de interés que le ofrecen, la única forma que ese intermediario pueda pagarle a usted esa tasa de interés es dándose media vuelta e ir buscando a gente que tiene altas necesidades y paga lo que sea, ¿verdad? Con una probabilidad altísima de que no repague, de que hayan pérdidas. Y entonces esa es la regla de oro. A mayor tasa de interés que le ofrecen a usted de ahorro conscientemente, tiene usted que darse cuenta que está poniendo en riesgo. O sea, la probabilidad de que no le paguen un porcentaje, la mitad o todo, es muy alta, entre más alto sea la tasa de interés. Dos, usted no puede meterse a jugar en un negocio donde se permite apalancar por cada dólar, o sea, endeudarse ese intermediario. Si pone $1, el dueño puede captar del público hasta 12 veces. Aquí en la Conchinchina, en Japón, es así desde que se creó Basilea en el año 1988 para frenar los altísimos apalancamientos de la banca japonesa, y eso fue convocado por la banca gringa. O sea que el problema China, Estados Unidos no es de hoy, viene de décadas atrás. Este, eh, entonces es legalmente viable, la ley lo dice, se puede apalancar a esos niveles, pero también la ley y las reglamentaciones y las normativas de su jefe, autorizadas por el CONACYT, mandan la obligación de una serie de análisis, reportes, supervisiones, inspecciones, auditoría externas, internas y demás. Lo que pasa es que, de nuevo, si hay mala intención, si 2, 3, 4 se ponen de acuerdo, usted puede tener los mejores sistemas, los mejores controles, que rápidamente se comen el pastel. Y repito, eso por dicha, eso es un delito, porque está poniendo en este momento en daño económico, está poniendo en daño psicológico, ¿verdad? Está poniendo lamentablemente en una situación nerviosa, de incertidumbre, a gente inocente, ¿verdad? Que por falta de educación financiera, que nunca yo lo logré, y debería ser tarea de nuevo, insistir en los diputados, ¿verdad? Que dejen de estarse peleando ahí en la Asamblea Legislativa, que si fue la diputada X que empujó al periodista, o si fue el periodista que casi le metió en la boca el micrófono a Rodrigo Arias. Miren, señores, nosotros ya estamos cansados, por Dios, de tanta bronca,
Dedíquense a resolver los problemas del país, no importa el color de sus banderas, resuelvan los problemas del país, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Resuelvan todos los problemas del país, para eso fueron elegidos y para eso nosotros que pagamos los impuestos, ¿verdad? Y por lo menos tenemos derecho a quejarnos, hagan su tarea, por Dios, porque si no las consecuencias las pagan la señora de Purral que tiene su cuentita de ahorro en una cooperativa porque su hijo, primo, etcétera, de ahí lo convenció y este señor que no tenía la educación financiera, su hija lo convenció, o sea, la tía, y puso todos sus ahorros, los sacó de garantía estatal que tienen los bancos del Estado, de que al final también hay un riesgo moral altísimo, porque la gente pone los ahorros en los bancos del Estado, porque nosotros, los taxpayers, ¿verdad? Los que pagamos los impuestos, si hay un problema como lo hubo con el Banco Anglo y con el Banco Crédito Agrícola, a esos que defienden a los bancos del Estado, ¿verdad? Que no se venda porque pobrecitos los empleados. ¿Y quién defiende a los que tienen que pagar la torta, ¿verdad? Cuando hay un problema en un banco estatal? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces esos temas ideológicos para mí están superados. No quiero decir con esto que no haya bancos. Para mí tiene que haber un solo banco estatal y ese es el Banco Nacional, definitivamente, porque el Banco Nacional fluye por la sangre de la gente y tiene un mejor récord y puede hacer labor de desarrollo y puede también competir. O sea, mi temor cuando yo estaba en BAC era que el Banco Nacional se despertara, porque si el Banco Nacional se despierta y es ágil y es flexible, tiene el músculo para destruir, ¿verdad?, a la mayoría de los bancos privados de este país. Pero de ahí, lamentablemente, ha sido un botín político en el pasado, o ha sido un botín político de los, perdón, un botín de los sindicatos, un botín de los empleados, ¿verdad? Todo el mundo se pega a esa teta de la vaca y ahí la están ordeñando. Mientras que el resto de los 5 millones de habitantes costarricenses, ¿qué nos queda? Que nos suban más el pago de impuestos.